Gloria sea nuestro Dios, aleluya, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre remarco esta expresión porque es lo que yo he experimentado al volver a Jesucristo y aceptarlo como mi Salvador, como mi intercesor ante nuestro Padre Jehová Creador. Es que Él es inmensamente bueno. Muchas veces le damos la espalda a nuestro Dios, pero Él jamás nos da la espalda. Siempre está atento esperando que tú te des vuelta a Dios y le clames que te atienda. Está presto para ayudarte, está presto para bendecirte. Solo tienes que hacer es volverte a tu Creador a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la cuenta para que tú no sufras. Él pagó la cuenta entregando su vida en la cruz del Calvario para que tú tengas la oportunidad de salvar tu alma del infierno, aceptando a Jesús como tu Salvador. Hoy tienes la oportunidad. Mientras tienes vida, tienes la oportunidad de poder aceptar a Jesús como tu Salvador y alcanzar el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Hoy es el día. Recibe la palabra. Ya está en medio nuestro el pastor Sixto Gómez Ayala para entregarnos el mensaje de la palabra del Señor. Como todos los lunes, Él se prepara para que desde esta plataforma virtual tú puedas ser bendecido, tú puedas ser instruido, tú puedas ser fortalecido, mi hermano, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Vamos en esta hora, mi amado hermanos, a poder compartir la palabra de Dios a través de nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Pastor Sixto Gómez Ayala, que mi Padre Jehová lo bendiga. Muy buenos días. Buenos días, hermanos Cisneros. Buenos días a toda la audiencia de TV Cristiana, El Encuentro con Dios. Gracias al Señor por permitirme poder estar hoy día lunes para poder compartir la palabra del Señor, como lo vengo haciendo lunes tras lunes, hermanos, aquí en este programa. Bien, quisiera compartir la palabra del Señor en Segunda de Reyes, el capítulo 5, del versículo 1 al 14. Vuelvo a repetir, los que pueden tener su Biblia a la mano. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 hasta el 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Voy a darle lectura en el nombre del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán
y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta porción de la palabra que hemos tomado. Y vamos a orar, voy a orar al Señor para que Dios me dé entendimiento, sabiduría y poder compartir y sacar la esencia de este relato histórico. Bien, Señor, te doy las gracias en esta hora, en estos momentos, porque me permites poder estar aquí, Señor, en los ambientes de TV Cristiana, para poder, Señor, hablar de tu palabra. Gracias, Padre mío, porque todo se mueve bajo tu voluntad, y sé que si estoy acá es porque a ti te ha placido, Señor. Ahora te pido, Padre mío, que me permitas poder, Señor, hablar de tu palabra, no con mi entendimiento natural, porque sé que no llegaría a los corazones sedientos de escuchar tu palabra. Pero si tú obras a través de mí, Señor, entonces sí, tu palabra llegará hasta los tuétanos, Padre mío. Entonces habrá un reconfortamiento en la persona que lo escucha. Habrá un reavivamiento en su vida espiritual de aquellos hermanos que de repente están desanimados, desalentados. Pero a través de esta palabra, tú, Señor, reanimarás el ánimo de muchos oyentes. Gracias te doy, oh Dios, y en tu nombre, tu palabra hablaré. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana acerca de otro profeta llamado Eliseo. Elías ya había ascendido al cielo y quedó en su reemplazo Eliseo. Eliseo había hecho muchas obras, varias obras, como una de ellas fue la que echó sal en el manantial donde estaba con aguas amargas, en la cual había sido maldecida pues esta tierra por causa de la, digamos, del pecado que practicaban en aquella ciudad de Jericó, una ciudad fortificada en los tiempos cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán, y lo primero que se encontró fue con las murallas de esta ciudad de Jericó. Entonces, hermanos, Dios ordenó a Josué que derribara esta ciudad, que entrara y lo derribara totalmente y que no tomara nada del anatema, del que está maldecido, porque era una ciudad maldecida por Dios. Y así, hermanos, en aquel entonces Dios destruyó esta ciudad, y al mismo tiempo esta ciudad quedó maldecida, porque si alguien en el futuro se atreviera a volver a querer reedificar esta ciudad, pues entonces tenía que ser con la muerte de su primogénito, y él colocar las puertas con la muerte de su último hijo. Entonces, y pasaron pues 500 años después de que se dio esta maldición, justamente en la época del rey Acab. Vemos allí que la reina Jezabel revivió nuevamente esta idolatría, este culto a Astoret. Era un culto pagano, era un culto donde se realizaban fiestas idólatras y terminaba en orgías, un pecado degradante delante de la presencia de Dios. Y esta reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, del pueblo de Israel, se atrevió nuevamente a levantar estos cultos paganos, a darle vida. Y es ahí donde Hiel de Betel, un personaje, nos habla la Biblia, de que él se atrevió
a reedificar la ciudad de Jericó y no le importó sacrificar a su hijo primogénito ni al menor. Así es que de una y otra manera se cumplió esta maldición con la muerte de estas dos personas. Entonces, hermanos, fue una de las épocas, de los principios que, digamos, sucedieron estas cosas. Pero después pasó esto, esas tierras quedaron maldecidas. Y cuando Eliseo, en uno de sus tiempos, cuando él empezó su ministerio, después que ascendió Elías al cielo, él se fue a la escuela de los profetas y justamente se fue a Jericó, porque ahí había una escuela de profetas. Y ahí estaba enseñando Eliseo la palabra del Señor y se le acercaron ciertos jóvenes, ciertos moradores de este pueblo, de un pueblito que había ahí, en las cuales le consultaron y le dijeron a Eliseo: Eliseo, este lugar es bueno, este lugar es muy bueno, todo lo que ves acá, tus ojos lo ven, es bueno el lugar, es un lugar habitable, que se puede habitar, que se puede vivir, pero las aguas son amargas, la tierra es estéril, no produce por causa de las aguas. Entonces es ahí, ellos rogaron a Eliseo, porque sabían que era un profeta de Dios, y que Dios obraba a través de él y les dio digamos, y le pidió a esta gente, a Eliseo, que orara a Dios para que se restablecieran estas aguas y puedan ser sanadas. Por esta razón es que Eliseo pide una botija de sal, una botija nueva, y en ella echen sal, para que luego él vaya con esa sal y eche en ese manantial que producía aguas amargas. Él echó esa agua, esa sal en esas aguas, y, hermanos, al unirse la sal con las aguas amargas, fueron curadas. Vino el poder de Dios y curó, y estas aguas se volvieron aguas comestibles, aguas que daban vida. Entonces, hermanos, de esta manera obró, fueron una de las obras que hizo Eliseo. Hizo Eliseo en aquel entonces, y muchas obras más, porque también resucitó a la hija de la tsunamita, de una mujer que su hija había muerto, pero esta mujer también era una mujer que obraba, que hacía buenas obras, que hospedaba inclusive a Eliseo en su casa cuando Eliseo iba por esos lugares. Esta era una mujer muy dadivosa, muy hospedadora. Entonces, y es ahí donde también Eliseo hace otra obra de sanidad, ¿no? Entonces, digamos, las obras que Eliseo hacía y muchas más, el pueblo de Israel era testigo de estas cosas y veían y comprobaban que verdaderamente Dios obraba a través de Eliseo, como lo hacía también con Elías. Por esta razón, pasaron el tiempo, pasaron los siglos, pasaron los años, y Dios nos habla la palabra del Señor, que por la rebeldía del pueblo de Israel, porque se seguía dando a la idolatría y le estaban dejando a Dios a un lado, entonces Dios permitió que se levantase el pueblo de Asiria para darle un azote, un escarmiento al pueblo de Israel, y en la cual había un hombre muy valeroso, un hombre muy valiente, general del ejército de Siria. Este hombre era un hombre que se ganó el respeto, era un hombre que no por sus obras malas o impías, sino porque él se ganaba el respeto, porque era un hombre que tenía autoridad, que le gustaba que las cosas sean ordenadas, y de eso se ganó el respeto. Por esta razón Dios escogió a este hombre para que este hombre, general del ejército de Siria, pues sea el encargado de dar el azote al pueblo de Israel. Y Dios eligió a este hombre. Este hombre delante del rey de Siria, para el rey de Siria, este hombre, este general del ejército, era muy considerado. El rey de Siria, Ben-Hadad, lo tenía en alta estima, en alta estimación a este hombre por su valor, por su valentía, por el respeto que él se ganaba. Entonces, por eso lo tenía en bastante consideración al general del ejército. Pero este hombre, este general del ejército llamado Naamán, era un hombre que se había ganado el respeto, como les he dicho, y tenía mucha fama, ¿no?
pero él tenía una enfermedad que lo agobiaba, una enfermedad que lo afligía y que de repente se sentía él mal con esta enfermedad. Pero eso no le impedía usar los valores que Dios lo había dado a él. Por eso es cuando se entabló en una guerra con Israel, hermanos, es allí donde a través de este general es que muere el rey Acab, el rey que llevó a la idolatría al pueblo de Israel. Por esta razón Asiria tomó el mando y siempre, casi continuamente le hacía guerra al pueblo de Israel. Y en una de esas tantas guerras que el pueblo de Siria, el país de Siria, lo hacía a Israel, llevó cautiva a una jovencita a su país, al país de Asiria. El general llamado Naamán, llevó cautiva a una jovencita. Y esta jovencita, hermanos, que fue llevada cautiva en una de las conquistas que había hecho este rey Naamán, general de Siria, al pueblo de Israel, llevó a esta niña y lo llevó a su casa. Así es que esta niña fue separada del hogar de sus padres y fue llevado a un nuevo hogar. Y estando esta niña allí en ese nuevo hogar, entonces todo lo que estaba aconteciendo estaba dentro del plan de Dios, porque cuando Dios tiene sus planes, hermanos, se tiene que cumplir de acuerdo a lo planificado por Dios. Nada es producto de la casualidad. A pesar que ella era una niña, todavía una jovencita, pero había sido instruida por sus padres en la palabra de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando los padres verdaderamente le damos todo por nuestros hijos, cuando en su temprana edad le inducimos para que aprendan a conocer al Dios verdadero, al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos. Cuando nos preocupamos para que nuestros niños en su temprana edad aprendan a valorar y a honrar a Dios, nadie le va a quitar lo que uno lo ha enseñado. Y en el momento y en el lugar donde ellos estén, Dios los usará para ser los proclamadores y anunciadores del plan divino de Dios. Y esta niña, aún siendo una niña, dice la palabra del Señor, anunció el evangelio de Jesucristo. Anunció que había en Israel un profeta de Dios, que quien podía sanarle a su amo. Por eso es que cuando ella está en el hogar de Naamán y veía la aflicción, veía el dolor, veía y conocía la enfermedad, porque ella vivía dentro de ese hogar, se compadeció y le habló a la esposa de Naamán y le dijo: mi señora, ¿por qué no lo envía a Naamán? Ahí comenzó ella a predicar, a hablar, a dar testimonio de Dios. ¿Por qué no lo envía? ¿Por qué no va mi Señor a Israel? Allí hay un profeta de Dios en la cual Él lo puede sanar de esa enfermedad de la lepra. ¡Qué fe de esta niña! Él lo puede sanar. No le dijo de repente lo va a sanar o metió la duda. Él sí lo puede sanar, porque esta niña fue instruida del conocimiento de Dios y sabía que Dios es grande y poderoso. Por eso dio el testimonio. Se convirtió, sin darse cuenta esta jovencita, a poder anunciar la palabra de Dios. Y se convirtió en una portadora de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, a esa temprana edad. Entonces, hermanos, la mujer, la esposa, escuchó, porque lo que la niña lo habló con ese sentimiento, con esa veracidad del poder de Dios. Y entonces la esposa le compartió a su esposo. Y el esposo creyó, ¿verdad? Él no puso dudas. Y entonces se fue al rey de Siria y le compartió. Miren cómo va la palabra. Esta niña le compartió a la esposa le compartió a su esposo, y el esposo, el general del ejército, lo fue y le compartió al rey. Y el rey dio la autoridad, le dio el permiso a Naamán y le dijo: anda, yo te enviaré, te apoyaré, porque
el Ben-Hadad, el rey de Siria, le tenía en alto estima a Naamán. Le consideraba como un gran general, como un hombre valeroso, valiente, aguerrido. Por eso le dio esta potestad y le dijo: te enviaré con cartas al rey de Israel para que seas bien recibido y no tengas temor. Entonces Naamán se va con estas cartas y la Biblia nos dice que llevó 10 mudas de vestido, llevó 6 oro, llevó varias cosas de regalo, porque esa era la costumbre que se practicaba en esos entonces, en esos lugares, en esos tiempos. Entonces él llevó estos dones, estos regalos para darle al profeta si es que lo sanaban. Así es que, hermanos, cuando Naamán llega a Israel, lo primero que se va es al rey de Israel. El rey de Israel recibe las cartas, el rey se llamaba Joram, y recibe las cartas y él lo tomó como una provocación, como una ofensa que el rey de Siria le estaba provocando para hacerle guerra. No entendió las cosas espirituales, porque cuando se aleja uno de la palabra de Dios, no podemos discernir las cosas espirituales, y él lo entendió como una provocación, mas no lo pudo apercibir que esto venía de parte de Dios. Entonces él dijo y se rasgó en una forma precipitada y obrando con ligereza, se rasgó sus vestiduras en son de protesta. Y le dijo a sus consejeros: miren cómo me provoca el rey Ben-Hadad, el rey de Siria. Cómo trata de provocarme. Yo estoy tranquilo aquí en mi palacio, pero él trata de provocarme y buscármela sin razón para hacerme la guerra. ¿Cómo cree yo que voy a dar vida y voy a sanar, voy a matar y voy a sanar a las personas? Imagínense él viviendo en Israel, sabiendo que existía un profeta de Dios, pero ni siquiera se le vino a la mente, porque no pudo discernir. No podemos discernir cuando nuestra mente está oscurecida, cuando nuestra mente está prácticamente sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y es así, hermanos, cuando esta acción del rey de Israel, lo que había acontecido, se rasgó sus vestiduras y se difundió esto por todo el pueblo, el país de Israel. Llegó a oídos de Eliseo. Entonces Eliseo mandó decir con su siervo de que no se preocupase, que lo enviase a Naamán hacia la casa de Eliseo. Envíamelo a mí, para que sepan que hay profeta de Dios y que Dios puede obrar. No te preocupes porque has obrado con ligereza, porque has tenido que rasgar tus vestiduras. ¿Acaso no crees que hay un Dios acá en el pueblo de Israel que puede sanar las enfermedades? Lo amonestó al rey de Israel por la dureza de su corazón. Y entonces el rey de Israel lo envió a Naamán hacia la vivienda de Eliseo. Naamán se fue, obedeció y llegó hacia las puertas de la casa donde estaba Eliseo. Cuando Naamán llegó, Eliseo mandó a su siervo y le dijo: anda, dile a ese hombre, a Naamán, que vaya al río Jordán y se lave 7 veces y su carne será restaurada y su carne será limpia. Entonces el mensajero salió y le habló y le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Esta noticia o este informe le cayó mal al general del ejército de Siria, Naamán, porque él, como una autoridad superior, él como era considerado y tomado en alta estima ahí en Siria por su rey, Ben-Hadad, él pensó que por lo menos también se le iba a dar esos honores. Pero hermanos, no es así, porque él tenía que ser cambiado. Si él quería sanidad, si él quería recibir ese don divino de Dios y recibir la sanidad de esa lepra, porque esa lepra le iba a llevar a la muerte,
Entonces tenía que él despojarse del orgullo, de la vanidad, de ciertos elementos naturales que le impedían recibir esa sanidad. Por eso es que él en un momento rechazó y dijo, ¿cómo? Yo pensé que por lo menos el profeta iba a salir y me iba a poner las manos sobre mi cabeza e iba a orar a su Dios Jehová para que sane mi cuerpo. Pero me doy con la sorpresa del recibimiento que me hace. No me mira de repente como una autoridad, no me mira como un general. Muchas veces, hermanos, estamos llenos de ego, llenos de orgullo y de vanidad, que queremos que se nos brinde todos los honores por lo que somos. No, en el Señor no es así. En el Señor lo que debe sobresalir en el cristiano es la humildad y la sencillez de corazón para que seas grande en el reino de Dios. Y él dijo, ¿acaso en mi pueblo, en mi país, no hay un río mejor, dos ríos buenos que son mejores que este río Jordán? Es cierto, el río que el general Naamán mencionó eran dos ríos, donde la historia nos dice que a las orillas de este río había hermosos vergeles, quiero decir árboles que adornaban esa orilla de ese río, árboles hermosos. Y mucha gente de ese pueblo de Siria se iban a estos árboles, a estos vergeles, para rendir culto a sus dioses paganos. Entonces él anhelaba ir a ese lugar porque sabía que allí se iba a sentir bien, porque la gente le iban a mirar normal, no se iban a sorprender, porque iba a tener todos los halagos de su pueblo. Pero en el Jordán, no. El río Jordán en esos tiempos era un río que estaba turbioso. No de repente eran aguas tan puras como los ríos de su país. Pero Dios quería probar su obediencia, quería probar su fe y la obediencia, porque allí está el éxito, en la obediencia a Dios y en ejercer nuestra fe. Entonces él se enfureció y se enojó y dijo, vámonos. La ira, el enfurecimiento, nos hace perder los dones que podemos recibir de Dios, la bendición que podemos recibir de Dios. Él se estaba regresando. He aquí sus siervos le llamaron la atención, le rogaron y le dijeron, mi señor, pero ¿por qué no puedes meterte en el río si te está diciendo el profeta que te laves 7 veces en el río? ¿Acaso si te hubiese mandado a hacer otras cosas de repente más grandes o más difíciles, no lo hubieses hecho? Si es una cosa tan sencilla que simplemente te tienes que ir al río y lavarte 7 veces, eso es todo lo que vas a hacer y vas a ser sanado porque Él lo ha dicho. Y si lo ha dicho y es un profeta de Dios, es porque se va a cumplir. Hemos venido de tan lejos para volvernos a ir sin que recibas tu sanidad. Estas palabras no eran palabras vanas, eran palabras que iban con un sentimiento, porque estos siervos también creían en Dios, a pesar que eran hombres paganos, idólatras. Le hicieron reflexionar, porque así es Dios cuando quiere hacerte ver, cuando quiere hacerte reflexionar. No espere de un buen siervo que te venga a hacer entender. Dios utiliza al que está más cerca de ti, después de repente a la persona que ni siquiera esperabas que Él te haga reaccionar o ver o recapacitar. Así sucedió. Y Naamán obedeció. Triunfó la fe, la obediencia. Eso es lo importante, la decisión que él tomó. Porque el diablo era el que estaba obrando ahí, en su mente, para que él no reciba la sanidad, la bendición de Dios. Muchas veces en este tiempo el diablo es el opositor, que se opone y endurece tu corazón y entenebrece tu mente, para que no seas bendecido, no recibas lo que Dios tiene preparado para ti.
Quiere que permanezcas con ese orgullo. Quiere que permanezcas con esas cosas naturales de este mundo en tu vida. Pero más Dios quiere que seas manso y humilde de corazón y recibas bendición de Él. Naamán recapacitó y triunfó la fe y triunfó la obediencia. Principios divinos de Dios. Se fue humildemente, entendió, obedeció a Dios, dejó el orgullo, dejó la vanidad y se fue al río y se lavó 7 veces. Y la Biblia dice que su piel quedó como la piel de un niño. Qué hermosa obediencia, qué bueno que es obedecer al Señor. Qué bueno es despojarnos del orgullo, de la vanidad, para ser buenos elementos para Dios. Esto es la obediencia. Naamán fue restablecido y luego que recuperó su sanidad, se sintió contento, feliz y alegre porque volvió a la vida. Entonces dijo, hizo una promesa que iba a servir al Dios Jehová y fue con regalos, fue con dones, todo lo que había llevado para darlo a Naamán, porque eso era la costumbre que tenían en esos entonces. Pero Naamán era consciente, Eliseo fue consciente. Eliseo fue consciente, el profeta Eliseo, que el quien había hecho el milagro era Dios. Por lo tanto, toda la honra y toda la gloria es para Dios, no para él. Y por eso dijo, guárdeme mi Dios de que yo te reciba esos presentes. No te lo recibiré, porque no soy yo el que te ha dado la sanidad, es Dios. Simplemente prométele que le servirás a Él. Prométele que serás un siervo útil para Él. Y Él hizo esa promesa. Sí, hizo esa promesa que le serviría a partir de aquel entonces al Jehová Dios del pueblo de Israel, porque verdaderamente era un Dios vivo, era un Dios viviente, era un Dios poderoso, sobre todos los dioses que podían existir en el mundo. Y solamente le dijo que Dios le tenga en cuenta cuando él entre al santuario, a su santuario allá en su país, junto con el rey, cuando entraba a adorar a sus dioses, porque el rey tenía por costumbre de apoyarse en su hombro o llevarlo en su mano. Pero más mi corazón no estará con ese Dios. Lo haré porque soy un general y tengo deberes que cumplir con mi país. Pero más tu Dios vive en mi corazón, que nunca más haré un holocausto para esos dioses, sino para Dios, aquel Dios Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Eso fue la promesa. Eliseo le dijo, vete en paz, no tengas ningún problema. Dios entiende tu situación. Y se fue. Naamán se regresó a su país y cuando estaba a 1 kilómetro de distancia, el siervo llamado Giesi, el siervo de Eliseo, le entró el espíritu de codicia. ¿Cómo pudo él dejarse llevar por la codicia, el deseo desenfrenado, cuando él era un siervo de Eliseo y que podía él haber quedado en reemplazo de Eliseo para continuar con la obra que aún quedaba por hacer en el pueblo de Israel? Pero este hombre desechó ese don divino de Dios para hacerle caso al diablo, que le insinuaba. Y él fue tras del general del ejército de Siria, o sea, Naamán, para pedirle que le pueda regalar, darle algunos regalos que él había llevado. Y utilizando de mentiras, porque la mentira viene del diablo, hermanos, no viene de Dios. Es obra del diablo, téngalo en cuenta. Utilizando de mentiras, mintió que le habían venido a visitar 2 profetas jóvenes a Eliseo y que Eliseo le mandaba para que le dé un vestido, que le dé unos regalos para que lo puedan dar a estos jovencitos de la escuela de profetas. Era una mentira inventada por Giesi, el siervo de Naamán, el siervo de Eliseo, del profeta Eliseo. Era una mentira inventada. Bueno, Naamán le creyó y no le dio 1, le dio el doble de lo que él pidió.
y todavía le ayudaron. Naamán ordenó a sus siervos que le ayuden en la carga a Giezi a trasladarlo al lugar donde él lo llevaba. Y así es. Giezi, el siervo de Eliseo, pensó que estaba haciendo las cosas bien, pero no se daba cuenta que ante los ojos de Dios somos cartas abiertas. Todo lo que hacemos, a Dios no le podemos engañar. Así es que Dios comunicó a Eliseo y le hizo ver lo que estaba haciendo el siervo. Por eso es que cuando Giezi regresa a donde estaba Eliseo, ya Eliseo sabía de parte de Dios que lo había comunicado lo que había hecho. Y le pregunta para poder ver la conciencia de Giezi. Y le dice, ¿de dónde vienes? Y Giezi le responde, yo de ningún sitio. Yo no he salido de acá, yo he estado acá. ¿Acaso mi corazón no estaba contigo cuando te fuiste a recibir los regalos que yo he rechazado y tú los has recibido de Naamán? Pues ahora, por haber hecho esta desobediencia y deshonrado a Dios, la lepra de Naamán estará contigo. Inmediatamente, hermanos, este siervo de Eliseo quedó leproso para toda su vida. Hermanos, a eso lleva la desobediencia. Y no le echemos la culpa a Dios. Somos nosotros los que traemos desgracia cuando queremos utilizar de mentiras o queremos las habilidades que Dios nos ha dado a utilizar o para las obras del enemigo. Estas son las consecuencias que pasó con este siervo y nos deja a nosotros una enseñanza para darnos cuenta que no le podemos engañar a nuestro Dios. Sus ojos están en todo lugar mirando lo que hacemos. Si hacemos cosas buenas, bendito sea el nombre del Señor. Si hacemos cosas incorrectas, también estamos ante los ojos de Dios y no le podemos engañar utilizando mentiras, porque condenación fuerte vendrá sobre nosotros si no nos lamentemos, si no humillémonos cada día. Dios bendiga, hermanos, el mensaje que Dios me ha permitido traer en este día para los que me están escuchando o los que han entrado en estas redes sociales. Dios les bendiga. Bendecidos sean cada uno de ustedes. Amén. Amén.